Hola, buenas tardes. ¿Se me ve? ¿Hay alguien? Vale, vale, porque me estaba dando problemas el wifi y aún me los está dando. Pero bueno, parece que he conseguido conectarlo. Vamos a esperar un par de minutos a ver que se una más gente. Si hay cualquier problema con la luz, con el sonido, con lo que sea, me lo ponéis ahí en comentarios que lo leeré y trataremos de solucionarlo lo antes que se pueda. Eh, lo mismo, si hay problemas con la conexión, si tal, me lo comentáis. Y bueno, tengo aquí a mi productor, Adri, echándome una mano por si hay cualquier problema. Y nada, un minutito y empezamos. Bueno, aprovecho para contar que la idea de este directo surge de una story que subimos en Instagram. Y bueno, pues preguntando, o sea, proponíamos que preguntaseis dudas que pudiésemos resolver desde el proyecto. Y hubo bastantes en respuestas, lo cual nos hizo mucha ilusión, con lo que decidimos organizar pues preguntas y respuestas, Q&A, para tratar de resolver algunas de las que habéis mandado. No sé si nos dará tiempo a todas, pero bueno, algunas de las preguntas que habéis puesto y que podéis ir poniendo también en los comentarios, trataremos de darle respuesta. Tenemos ya 5 o 6 previas, que son las que vamos a hablar. Y luego dejaremos un espacio por si hubiese alguna pregunta, así que vamos a responder de forma más rápida. Bueno, ya somos casi 10 y vamos a empezar ya. Voy a ver si me aclaro con... Tengo aquí el iconito, Adri, ya lo he encontrado. Vale, perfecto. Vale. Bueno, todo esto no me he presentado. Soy Quique, soy el psicólogo de Asleuval, soy una de las personas que está trabajando en el proyecto IDUN, que es desde donde hacemos este directo. Y bueno, llevo varios años trabajando con pacientes oncológicos, oncohematológicos, para ser concretos. Y bueno, desde mi experiencia, desde mis conocimientos limitados, por supuesto, voy a tratar de responder a las preguntas que habéis planteado. Trataremos de que sea enfocado a todo el tema de la enfermedad, pero obviamente, pues también trataremos de hacer algo que pueda servir para otros ámbitos de la vida. Y bueno, aclarar lo último ya, que el directo quedará grabado. Por si no ha dado tiempo tal, o si tengo que hacer algunas gestiones y no puedo verlo entero, lo dejaremos colgado en nuestro perfil de Proyecto IDUN. Si no la cago al acabar el directo, lo cual es bastante probable, pero bueno, intentaremos dejarlo colgado. Bueno, vamos a empezar ya con la primera pregunta que habéis mandado, que la tengo aquí. ¿Cómo afrontar el miedo a la recaída? Vais a ver que todos son de Adi, que es uno de los miembros fundadores del proyecto, pero bueno, son de las que habéis ido mandando, que las va a ir poniendo él. Vale, miedo a la recaída. Esta es una que nos ha llegado varias veces y es una de las más complicadas de responder, pero bueno, vamos a tratar de explicar un poquito cuál es el afrontamiento que hacemos desde la psicología. Al final, la recaída es una posibilidad y esto tenemos que tenerlo siempre en mente. No solo la recaída es una posibilidad, sino que la caída, por decirlo así, es decir, el diagnóstico de una enfermedad, es también una posibilidad para las personas que nunca han tenido, que nunca hemos tenido una enfermedad. Se puede caer en una enfermedad y tratar de negar esa posibilidad no tiene ningún beneficio psicológico. A corto plazo puede que funcione, pero a largo plazo no tiene utilidad psicológica, no estamos afrontando bien. Por tanto, muchas veces desde la perspectiva de la que trabajamos, desde la perspectiva, es la de la normalización. Es decir, normalizar ese miedo a la recaída, porque tratar de negarlo o tratar de decir que eso no va a pasar o que no puede pasar
no tiene utilidad. No tiene utilidad porque no es real. Es decir, tenemos que distinguir entre lo seguro, lo probable y lo posible. Seguro es que va a suceder. Y posible es que puede suceder. Probable es ya dentro de ese baremo de que suceda con un mayor porcentaje o menor. Entonces, muchas veces tenemos que movernos entre la posibilidad y la probabilidad. Que pueda pasar no significa que vaya a pasar. Poníamos el otro día un ejemplo, en un directo que hicimos, de que si yo ahora salgo a la calle, voy andando y con el viento que hace aquí en Valencia, cabe la posibilidad de que me caiga una maceta en la cabeza. Cabe esa posibilidad. No es seguro que vaya a pasar. De hecho, ni siquiera es probable. Pero tengo que saber que esa probabilidad existe. Lo que no puedo hacer es ir mirando todo el rato arriba, a ver si cae la maceta, a ver si tal, porque entonces lo que haré es posiblemente darme una hostia contra una farola o lo que sea. Con lo cual, tenemos que normalizar esa posibilidad, tenemos que aceptar esa posibilidad sabiendo que simplemente es eso, una posibilidad más. Muchas veces desde la psicología trabajamos los pensamientos, y voy a poner una metáfora que es nueva, que creo que la voy a estrenar en este directo, pero que me gusta mucho, y es la de la discoteca. Yo hablo de las cosas que conozco. Vamos a imaginarnos que regentamos una discoteca. Y entonces, lo que queremos es que en esa discoteca solo entre gente guapísima, solo entre gente con ropa carísima, solo entren influencers, solo entre gente muy, muy atractiva. Yo no podría entrar, por ejemplo. Pero bueno, vamos a imaginar que esa es la norma de la discoteca. Con los pensamientos pasa algo similar. Es decir, muchas veces lo que queremos es que solo entren pensamientos positivos, que solo entre cosas maravillosas. Sí que es verdad que tenemos que asegurarnos, como porteros de esa discoteca, de que no entren pensamientos peligrosos, pensamientos negativos. Es decir, no valen todos los pensamientos, pero lo que no podemos hacer es negar la entrada a, digamos, la gente normal. Vamos a decirlo así. Es decir, gente que no es súper atractiva, pero gente que no es peligrosa. Es decir, ni pensamientos súper positivos ni pensamientos negativos. Es decir, pensamientos de emociones adaptativas que no son placenteras como la tristeza, la ansiedad o el miedo, en este caso la recaída, por ejemplo, pero que tenemos que dejar entrar y manejar, ¿no? Bueno, me estoy extendiendo mucho en esta cuestión, así que vamos a pasar ya a la siguiente pregunta. Ya sabéis que yo me enrollo mucho. Espero que esta haya quedado contestada. Cualquier duda, cualquier pregunta, comentadme. Obviamente son preguntas que en cada caso se trabajan de una manera. Es decir, no trabajamos igual un miedo a la recaída cuando ni siquiera se ha empezado el tratamiento que un miedo a la recaída cuando no hay recaída, que un miedo a la recaída cuando hay recaída. Entonces, según la persona, según el momento, según los pensamientos que tiene esa persona y las conductas que lleva a cabo, trabajamos de una manera u otra. Porque esto es una cosa de la psicología. Es decir, no hay respuestas generales. Hay, para cada caso particular, un tratamiento. Vale, vamos a la siguiente. Si alguien tiene cualquier aclaración o quiere hacer cualquier comentario, en comentarios. Vale, la siguiente es ¿cómo afrontar un ingreso hospitalario largo? Vamos a entender por largo, aunque esto es muy relativo. Yo creo que largo es un término subjetivo, es decir, para una persona una semana puede ser largo y para otra persona un mes y medio puede ser corto. Es decir, esto es muy subjetivo, pero vamos a entender más o menos 3-4 semanas como algo largo. La forma de afrontarlo va siempre por el mismo camino, aparte de trabajar los pensamientos, etcétera, etcétera, de lo que ya hemos hablado en la anterior cuestión. Uno de los objetivos es generar nuevas rutinas. Y gran parte del trabajo psicológico que hacemos es generar una rutina que sea placentera, que suponga motivaciones, que suponga retos y que sea entretenida. Es decir, es tratar de adaptar mi día a día a las herramientas que tengo, a lo que tengo, que en muchas ocasiones son 4 paredes, una habitación de hospital.
Aquí es importante recalcar que siempre trabajamos o siempre intentamos que la persona tenga 3 tipos de actividad. Si esta persona tiene estos 3 tipos de actividad, generalmente el ingreso va a ser llevadero. La primera de ellas, actividad física. Por supuesto, actividad física no significa ponerse a correr por la habitación. Actividad física puede ser desde hacer unos ejercicios, desde hacer unos estiramientos, desde dar paseos, desde mover los brazos. Es decir, hay mucho tipo de actividad física y aquí posiblemente mis compañeras fisioterapeutas podrían explicarlo muchísimo mejor que yo. El segundo tipo de actividad que buscamos es social. Oh, pero si no puedo salir de la habitación. Ya, pero gracias a la tecnología actual, por suerte, socializar no es tan necesario que sea presencial. Es decir, podemos socializar con WhatsApp, con Instagram, con Facebook, con todas las redes sociales, con llamadas, es decir, las opciones son ilimitadas. Y eso también es socializar, con lo cual el aislarse y el como no puedo quedar a tomar un café, no hablo con nadie, no va a ser nunca positivo para la persona. Y lógicamente el tercer tipo de actividad es el ocio. Es decir, Netflix, libros, bueno, he dicho Netflix, que no puedo decir la marca, Netflix, HBO, Amazon, ahora ya digo todas, libros, hablar con el acompañante, hacer puzzles, manualidades, revistas, opciones hay. Que no son siempre las que queremos, pero bueno, tenemos que manejarnos con lo que tenemos. También es muy importante, lo hemos dicho al principio, el tipo de realidad que creamos. Si yo estoy conceptualizando mi ingreso con palabras como esto es una cárcel, estoy encerrado, yo estoy construyendo una realidad peor de la que es. No significa que sea una buena realidad, significa que la estoy haciendo peor. Yo tengo que tratar de tener un lenguaje lo más adecuado posible y muchas veces el trabajo que tratamos de llevar a cabo es sustituir esos términos que tienen una connotación negativa por algo más realista. Suena mucho mejor, no me diréis que no, aislamiento que cárcel. Suena mucho mejor sepsis que encerrado. Y además es mucho más realista. Con lo cual, cuanto más se acerca a la realidad la imagen que tenemos de la situación que estamos viviendo, más estable va a ser el estado de ánimo. Había ahora en el confinamiento, cuando llamaba a pacientes por teléfono, me hacía mucha gracia porque muchos me hacían la misma broma y yo me reía siempre, que era que ellos el confinamiento lo llevaban bien porque habían hecho muchas prácticas en el hospital. Y realmente es así, es decir, es algo que me ha sorprendido. Las personas que han tenido ingresos largos en el confinamiento que hemos pasado por el COVID lo han llevado mucho mejor porque digamos que ya estaban como acostumbrados, como que ya tenían una rutina establecida y eso ha hecho que la situación sea mucho más llevadera. Vale, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo gestionar el final del tratamiento? Muchas veces cuando una persona, cuando un paciente llega al final del tratamiento o está ya en las etapas finales, dice una frase, muchas ocasiones, no todo el mundo, que a mí no me ha gustado nunca y tratamos de debatirla en ese momento, que es, yo lo que quiero es recuperar mi vida anterior. Y esto nunca va a ser posible. Es decir, no se puede recuperar la vida anterior porque has pasado una situación muy compleja y que te ha cambiado como persona. Y es un error, desde mi punto de vista, intentar recuperar algo que ya no existe. Es decir, ese momento ya ha pasado y tu vida cambia. Entonces, en el final del tratamiento hay que reconstruir las rutinas, hay que reconstruir las relaciones, hay que reconstruir la propia imagen, hay que reconstruir muchas cosas. Y reconstruir no significa hacer exactamente lo mismo que hacíamos antes, porque eso ya no va a ser posible. Yo sé que esto suena muy descorazonador, pero la vida es así, es decir, nuestra vida ha recibido un golpe fuerte y ahora hay que introducir nuevos elementos. No podemos hacer como si nada ha pasado, es totalmente respetable. Es decir, quien quiera hacer, yo quiero olvidarme de esto y seguir con mi vida, totalmente respetable. Pero estás eliminando una parte clave
de tu vida. Muchas veces tenemos la impresión de que el objetivo de la vida es alcanzar la felicidad y quedarnos ahí. Como construir un castillo de naipes y pretender que siga ahí para siempre. Si construyes un castillo de naipes, que sería en este caso la vida lo que va a hacer es destrozártelo. Es decir, quizás en eso consiste la vida, en que tú vas construyendo castillos de naipes y la vida te los va tirando, y tú los vas construyendo y te los va tirando. Quizás el objetivo no sea construirlo y dejarlo ahí, quizás el objetivo sea divertirse construyéndolo, pasarlo lo mejor posible construyendo ese castillo de naipes que es nuestra vida. No sé si se ha entendido muy bien el ejemplo, pero más o menos es lo que me ha salido. No recuperamos nuestra vida anterior, no se recupera la vida de antes, se construye una nueva. Y al final yo creo que se ve muy bien quién ha cogido esa experiencia que le ha pasado, una experiencia traumática a todas luces, y ha hecho con ella algo bonito, y quién trata de olvidarla. Y al final tratar de olvidar es muy complicado. Entonces, bueno, por resumir, para gestionar el final del tratamiento lo que tratamos es de introducir una nueva rutina, unos nuevos retos, una nueva... con todo lo que me ha sucedido, incorporarlo a mi forma de ser para generar una nueva vida, si queremos decirlo así. Vale, vamos a la siguiente, que se me está yendo el tiempo, como me pasa siempre. Ya sabéis que cualquier comentario, cualquier cosa, lo ponéis sin ningún problema. Esta pregunta no voy a extenderme mucho. Dijo antes de hablar 15 minutos. Porque yo creo que realmente no es mi campo, una parte muy importante no es mi campo. Es decir, el tema de la reinserción laboral en muchas asociaciones, en la mía incluida, lo llevan otros profesionales que hacen su trabajo y que quizás están más especializados. Lo poco que yo sé es que no se acaba la vida laboral después de un tratamiento de este tipo, que es una idea que en las primeras fases del tratamiento se tiene mucho. Ya nunca más voy a volver a trabajar, no, y mucho menos en gente joven. De hecho, en muchas ofertas de trabajo, creo que es más de un 33% de minusvalía, las empresas reciben ciertas bonificaciones, insisto. No sé si lo estoy diciendo bien, no sé si es acertado. Pero bueno, yo creo que por eso es muy importante, mediante asociaciones, mediante cualquier tipo de ayuda desde trabajo social que se pueda prestar, tener claro los pasos a seguir para gestionar todo el tema burocrático, el cual yo insisto, no es mi especialidad, de hecho me aburre bastante, pero bueno, creo que es muy importante que si en ese tema hay dudas, se consulte con las asociaciones para ver cómo gestionarlo. A nivel psicológico, pues bueno, la reincorporación al trabajo tiene que ser progresiva, tiene que ser adaptada y lo mismo que hemos dicho un poco en la cuestión anterior. No podemos tratar de llevar el mismo ritmo que se llevaba antes de la enfermedad. Eso es un error. Es decir, si yo iba al 200%, ir al 200% me puede causar más problemas que beneficios. Sí que es cierto que, desde mi punto de vista, la experiencia que se ha vivido tiene mucho valor y yo creo que puede ser importante sacar una enseñanza de todo esto de toda esta situación que se vive para aplicarla en el futuro. Al final me parece mucho más... a ver cómo digo esto sin que suene raro. Me parece mucho más enriquecedor pasar una experiencia de enfermedad oncológica en el sentido de lo que se aprende, de la fortaleza que te da y de cómo cambia tu forma de ver la vida, que, pues yo qué sé, hacer un curso no voy a decir nada porque me meteré en un lío con el gremio que me meta. Por tanto, al final yo creo que es una oportunidad también para reinventarse y para toda esa experiencia que hemos vivido,
que cambie un poquito también cómo vemos el mundo laboral. Yo creo que una de las cosas que más me dice la gente cuando hablamos de este tema es que trabajar no lo es todo, que es una idea que está muy extendida en nuestra sociedad por las características de la sociedad. Es como que todo gira alrededor del trabajo y muchas veces nos olvidamos de que hay muchísimo más que el trabajo. Bueno, me he alargado como era previsible. Vamos ya con la siguiente pregunta. Me comenta Miguel Ángel que en la jornada de febrero de Asleuval se hablará de este tema por un especialista laboral, a la cual, por supuesto, estáis invitados. Vale, vamos con la siguiente. ¿Cómo gestionamos el cese de la actividad física para gente acostumbrada a mucho ejercicio? Esta es muy buena pregunta. Porque, claro, es una de las preocupaciones que aparece, sobre todo en gente que es muy deportista. Es verdad que, lo hemos comentado en una de las preguntas anteriores, el deporte es uno de los mayores reforzadores que tenemos las personas. Porque segrega endorfinas, porque es una actividad social, porque es una actividad que mejora nuestro cuerpo. Es decir, es un reforzador muy potente. Y gente que hace mucho deporte y está muy reforzada por esta actividad, lógicamente lo vive como una pérdida muy grande. Al final lo que causa la tristeza o las depresiones, o como queráis llamarlo, hay que distinguir entre tristeza y depresión, no nos vamos a meter a fondo, pero es la pérdida de muchas actividades. Y si yo pasaba mucho tiempo haciendo ejercicio y pierdo ese reforzador tan potente, pues constituye un riesgo para mi estado de ánimo. Yo creo que es muy importante tener una vida muy rica en reforzadores. Es decir, que mi vida no se limite a 2-3 cosas. Al final, trabajar 15 horas al día o dedicar al gimnasio 5 horas al día, olvidando mi vida social, o hacer cualquier actividad que ocupe la mayor parte de mi tiempo, es un riesgo. Es un riesgo porque si desaparece esa actividad, por lo que sea, ya bien por enfermedad, por despido, porque me he roto una pierna y no puedo hacer ejercicio, al final, si desaparece esa actividad, mi vida se queda vacía. Y cuanto más grande es el hueco, más me va a costar llenarlo. Por eso, una de las cosas que tratamos siempre es de que haya varios reforzadores en una vida. Es decir, me parece muy bien que hagas tus 5 horas de ejercicio, pero no descuides a los amigos. Me parece muy bien que trabajes 15 horas, pero no te olvides de tu pareja. Me parece muy bien que hagas lo que sea, pero ten alguna cosita más, porque si falla esto, te va a quedar esto, esto y esto. Y eso es muy importante. Al final, hay una frase que a mí me gusta mucho, que es: haz lo que puedas con lo que tengas en donde estés. Es decir, tenemos una de las claves del bienestar psicológico no es alcanzar la felicidad, es ser buenos adaptándonos. Es decir, que la vida me va a golpear, porque lo va a hacer siempre, porque a la vida le da igual lo bueno que has sido, o si te has cuidado mucho, o que te llames Pepito, Pepita, tal cual, o si eres rico o eres pobre, si la vida te tiene que golpear, te va a golpear. Entonces, no es tanto el evitar los golpes, es el saber encajarlos, y eso es una capacidad de adaptación. Y ahí es donde los psicólogos podemos hacer mucho. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta por el momento, porque estamos llegando ya a la última. La idea era que durase hasta -20, menos cuarto, ¿vale? Entonces he dejado los 5 o 6 últimos minutos por si hay alguna pregunta de última hora. Así que vamos con la última que teníamos previamente. Vale. Aceptación del nuevo físico tras el tratamiento. Vale. Buena pregunta también. Todas han sido buenas, la verdad. Quiero decir, no hay más que nada porque si hubiese sido alguna mala la habríamos descartado, pero no, todas las que nos han llegado han sido bastante buenas. Vale. Es que aquí voy a meterme en un tópico muy manido, que es que el físico no es tan importante. Vale, sí, pero ¿cómo trabajamos esto a nivel psicológico? Bueno, se tiene que trabajar siempre desde una cierta aceptación. Una de las cosas que más trabajamos cuando hay cambios físicos como engordar por los corticoides, la caída del pelo,
que esto, especialmente en gente joven, es muy traumático porque a la gente joven le da más importancia al físico, no lo vamos a negar, es tratar de evitar la negación, es decir, paso por el espejo y no me veo, no me hago fotos, no uso las redes sociales. Es decir, tratar de evitar una situación real que está sucediendo no va a ayudar nunca. Tenemos que tratar de manejarla de otra manera. La aceptación aquí es clave y hay técnicas para mejorar la aceptación. Y por supuesto tenemos que combinar esta aceptación con un cuidado de las conductas. ¿A qué me refiero con esto? Que vale, que yo puedo haber perdido el pelo, puedo haber engordado, puedo haber perdido mucho peso, pero hay cosas que yo tengo que tratar de seguir haciendo, como arreglarme, como pintarme, en el caso de las mujeres o de los hombres que les guste pintarse, como hacerme fotos, como, oye, hoy me veo más guapo, más guapa, oye, hoy menos. Esto es absolutamente normal. Y dentro de que tenemos que cuidar ese aspecto físico que podemos cuidar, puede haber también ideas muy negativas sobre el propio físico. Claro, digamos que hay gente que no acepta su físico porque no se gusta a sí mismo. Y hay otra gente que lo que tiene miedo es de no gustar a los demás. Para lo primero es lo que hemos comentado, aceptación más arreglarse, cuidarse. Y habrá días, como nos pasa a todos, habrá días que te verás más guapo, más guapa, menos guapo, menos guapa. Esto suele pasar. Cuando el problema es más hacia otras personas, es decir, ¿a quién le voy a gustar ahora? Mi pareja ya no me va a encontrar atractivo. Aquí ya quizás tenemos que ir a un nivel más profundo y tratar de... Me apunta Sara a pintarse las uñas. Cierto, no había caído. En el segundo caso, tengo miedo a no gustarle a los demás, tenemos que tratar de preguntarnos hasta qué punto lo que buscamos una persona tiene importancia o hasta qué punto el aspecto físico tiene importancia. Generalmente un truco que hacemos los psicólogos es cambiar la pregunta, es decir, ¿tú qué quieres en una persona? Y entonces te dirá, pues, lo típico, que sea inteligente, que sea cariñoso, que sea fiel, que sea etcétera, etcétera, etcétera. Y una serie de cualidades en las que muy pocas veces aparece el aspecto físico. Y a mí me gusta pensar que realmente es así. Me gusta pensar que la mayoría de personas no elegimos a la gente que nos rodea por el aspecto físico. No vamos a negar la importancia del aspecto físico, pero no lo es todo. Yo siempre cuento que las historias de amor más bonitas que yo he visto, una de las personas no tenía pelo o estaba hinchada por los corticoides o no había un aspecto físico destacable. Y yo creo que a la hora de trabajar ese miedo a no gustarle a los demás, que es el segundo caso que hemos comentado, tenemos que plantearnos hasta qué punto queremos gustarle a los demás por nuestro aspecto físico. Así que esas son las dos formas. Entonces, por eso al final la psicología no es, bueno, ¿cómo hago esto? Pues depende de muchísimos casos. Es decir, la aceptación del físico puede ser algo propio o algo de cara a los demás. Según como sea, según los pensamientos que haya, lo trabajamos de muchas maneras. A mí me encantaría que hubiese, mira, haciendo esto nos aceptamos. Ojalá fuese tan fácil, no lo es. Pero bueno, por eso al final, si hay cualquier duda, si hay cualquier problema, una cosa clave es consultar a los psicólogos, que para eso estamos. Vale, pues ya hemos acabado las preguntas que teníamos preparadas, si no me equivoco, si Adri no me corrige. Y bueno, nos quedan 5 o 10 minutitos que podemos aprovechar para que hagáis cualquier pregunta o tratar de resolver. Estoy revisando los comentarios a ver si se me ha pasado alguna. Tratar de resolver cualquier pregunta que se os ocurra ahora o cualquier comentario que queráis hacer. No había preguntas, ¿no? Vale.
Si no hay preguntas, si no hay dudas, pues disertaré un poco más y con esto acabamos. Al final, mira, justo ahora por hablar han entrado dos. Vale, las pesadillas. Muy buena pregunta, mira, no se me había ocurrido. Voy a ser breve porque quiero acabar con el mito de los sueños y las pesadillas. Es decir, muchas veces le damos una importancia a los sueños o las pesadillas por toda la tradición psicoanalítica de la psicología que no tienen realmente. Vamos a explicar lo que son los sueños. Los sueños es cada experiencia que tú tienes durante el día, cada situación que vives, cada persona con la que has hablado, cada idea que has tenido, cada cosa que te ha sucedido durante el día, digamos que se almacena. Entonces se almacena y cuando nos vamos a dormir se sacude y como si fuese la lotería se sacan al azar varias de esas ideas y el cerebro las junta. Y entonces nos crea un sueño extraño o una pesadilla. Generalmente hay más posibilidades de pesadilla cuando hay un mal sueño o cuando hay muchas experiencias negativas, cuando hay mucho miedo. Entonces las pesadillas es verdad que nos indican que estamos teniendo mucho pensamiento negativo. Con lo cual hay que ver cuáles son esos pensamientos y hay que trabajarlos psicológicamente, pero las pesadillas no tienen poderes sobrenaturales, es decir, no es que están indicando mi futuro o que hay algo inconsciente, no, simplemente es que tú durante el día estás teniendo mucho pensamiento negativo y por la noche aparece, o puede ser simplemente que tengas una mala higiene del sueño, es decir, que cenes muchos hidratos, que bebas alcohol por la noche, que tomes mucho café, eso también causa riesgo de generar pesadillas. Vale. Y pregunta Miguel Ángel, miedo a coger el COVID en paciente oncohematológico, que es algo que hemos trabajado mucho durante el confinamiento, lógicamente. Es verdad que al recibir un tratamiento, porque hablamos de pacientes oncohematológicos en tratamiento, que ahí es cuando se incrementa el riesgo. Por lo que yo he leído, a lo mejor estoy equivocado, si alguien tiene el dato lo puede comentar sin ningún problema, por lo que yo he leído, una vez finalizado el tratamiento, el riesgo con el COVID es el mismo, pues prácticamente similar al de una persona que no haya padecido una enfermedad. Sí que es verdad que durante el tratamiento, como están las defensas más bajas, hay un mayor riesgo. Claro, el tema del miedo es que el miedo hasta cierto punto puede ser nuestro aliado. Es decir, si yo veo un tigre, ahora mismo entra un tigre en mi casa y yo no tengo miedo, pues es posible que la historia acabe mal. Porque, vamos, mis habilidades para luchar contra un tigre son muy limitadas. Tengo aquí una botella de agua y un móvil, es decir, poco más le puedo tirar a la cabeza. Entonces, en ese caso, el tener miedo y el salir corriendo me ayudaría a sobrevivir. Ahora bien, cuando el miedo empieza a aparecer en todas las situaciones, deja de ser útil para convertirse en un problema, como una alarma que suena en todo momento. Lo que yo tengo que ver es hasta qué punto ese miedo que estoy teniendo está siendo adaptativo. Es decir, si este miedo lo que está haciendo es que no salga de mi casa, que no hable con nadie, incluso me está impidiendo ir al hospital, pues obviamente ese miedo no me está ayudando. Ahora bien, si yo ese miedo que tengo es a que alguien me tosa en la cara, pues es mucho más adaptativo. ¿Quién decide lo que es adaptativo o no? Pues aquí la línea es muy fina. Pero generalmente hablamos de adaptativo o no cuando el beneficio que yo obtengo en mi día a día por llevar a cabo esa conducta supera al riesgo. Y esto es lo que tratamos de evaluar, es decir, el beneficio que yo obtengo por no salir de mi casa quizás es muy pequeño en comparación al riesgo de salir a dar un paseo 5 minutos por la calle. Entonces muchas veces lo que tenemos que evaluar es ese beneficio y ese riesgo, hasta qué punto el miedo me está ayudando a que realmente yo sea funcional en mi día a día. Bueno, y hasta aquí las preguntas y respuestas. Tampoco lo quería hacer mucho más largo, de hecho lo he hecho largo. Para acabar, bueno, comentaros un poquito qué proyecto IDUN es un proyecto para gente joven dentro de la asociación Asleuval. Si no seguís al proyecto IDUN, por supuesto, seguirnos. Y si queréis seguir a Asleuval, también tenéis ahí en nuestro perfil la
la cuenta de Asloval. Y haremos más directos como este, no sé si los haré yo, posiblemente no, porque ya estaréis cansados de verme la cara. Pero bueno, nuestra idea es que colaboren pacientes, que colaboren trabajadores sociales, que colaboren fisioterapeutas, que mucha gente haga directos para tratar de hacer un poco lo que hemos hecho hoy, de resolver muchas dudas. Si alguna duda no ha quedado resuelta, por supuesto, nos podéis escribir y trataremos de resolverlo, aunque sea por mensaje directo. Y nada más, ha sido un placer pasar la tarde con vosotros. Esto quedará grabado para que podáis verlo y recrearos con toda la sabiduría. La tendréis en nuestro perfil. Y bueno, muchas gracias por las preguntas, muchas gracias a toda la gente que habéis participado. Y nada, nos vemos por la cuenta del proyecto. Así que un abrazo muy fuerte y cuidado mucho.